Ok, pues entonces vamos a ir empezando con el tema de hoy. Bueno, antes de empezar, pido una disculpa porque la vez pasada no pude grabar, bueno, no es que no pudiera, más bien se me fue la onda y pues no se grabó la segunda parte de la clase, entonces pues bueno, si se dieron cuenta en YouTube nada más hay una parte arriba, pero les comentaba que vieran la clase del otro grupo, del grupo 802, para que pues vieran si es que, bueno, los que no entraron o los que tenían alguna duda, pues bueno, básicamente fue lo mismo. Ahora sí, ahorita sí, ya está grabando y creo yo que ya le agarré un poquito más la onda a esta aplicación. Entonces, pues bueno, espero yo que ahora sí no haya tanto relajo como la vez pasada. Y pues bueno, vamos a ir empezando. Ok. Ok, permítanme un segundo, voy a... Estoy en clase. Perdón, es que había mucho ruido en mi casa, pero ya les dije que bajen su voz. Ok, entonces, el tema con el que vamos a comenzar la materia es el de fundamentos de la rehabilitación física. Es decir, vamos a empezar a hablar acerca de, pues en pocas palabras, qué es la rehabilitación, qué es la discapacidad, por qué es importante la rehabilitación, y pues bueno, algunos conceptos básicos, aunque la vez pasada ya hablamos un poquito acerca de agentes físicos y demás, permítanme, déjenme cerrar el WhatsApp web porque si no, no me va a dejar concentrarme. Ok, listo. Ok, vale. La vez pasada entonces quedamos que habíamos mencionado ya algunos generalidades acerca de que pues los agentes físicos, más en general, como pues el concepto de lo que es la rehabilitación física en general. Ahorita no me voy a meter, digamos, o no me voy a meter demasiado en el punto de, digamos, separar lo que hace un terapeuta de lo que hace un enfermero en rehabilitación, porque sí son un poquito diferentes las funciones o las acciones. Hay muchas cosas que ustedes como enfermeros pueden hacer en el ámbito de la rehabilitación, pero también habrá algunas cosillas que sí son propiamente del personal médico, sobre todo, por ejemplo, en cosas de dosificación de ejercicio, dosificación de agentes físicos, eso sí es, por ejemplo, bueno, hablando de que estuvieran ustedes trabajando con un médico especialista en rehabilitación, dado que ustedes no son especialistas en rehabilitación, digo, a menos que hicieran a lo mejor alguna especie de, que no es lo ideal, ¿verdad? Pero algún diplomado o alguna cuestión así, una especialización como en rehabilitación, eh, el más capacitado, por ejemplo, para dosificar sería el médico con el que ustedes estén trabajando. Ajá. Ahora, si están trabajando con un licenciado en fisioterapia o en terapia física, pues igual tiene también capacidad como para apoyarlos en esa parte de la dosificación si es que ustedes no tienen alguna formación más específica. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter como tanto en eso de que a quién le toca qué. Más bien ahorita me interesa más como que estén bien empapados acerca de lo que es la rehabilitación física, para qué sirve, cómo se entiende y demás. Entonces, para eso, pues vamos a revisar la definición
o la conceptualización, mejor dicho, que nos presenta pues la Organización Mundial de la Salud o en su, mejor dicho, y en su organización o en su rama de América, sería la Organización Panamericana de la Salud, pertenecen a lo mismo, a la OMS. Si ustedes buscan rehabilitación en la web, en un libro, en un diccionario, pues van a encontrar más o menos algo similar, tal vez no tan amplio como, como lo que presenta la OMS o la OPS, pero van a encontrar cosas similares, con algunas diferencias. Entonces, pues para evitar precisamente esta cuestión de diferencias en la bibliografía o de que si es o no es, pues mejor preferí que nos remitiéramos a la conceptualización que nos presenta la OMS, que al final de cuentas pues es un organismo internacional aceptado pues, en todos los países. Entonces, pues qué mejor que revisemos el concepto desde esta idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que la rehabilitación es un conjunto, aquí palabra importante, ¿no? Conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad. Ajá. Aquí hay que hacer notar, o mejor dicho, quiero que noten algo. Aquí no dice nada acerca de curar, no dice nada acerca, pues, como de terminar con una enfermedad, ni de cuestiones así. Aquí habla de optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad, es decir, la rehabilitación no tiene como objetivo final curar a una persona. Habrá algunas ocasiones en las que sí lleguemos a esa meta, a ese objetivo de curar. Sin embargo, en general, la rehabilitación no va a curar. Le va a ayudar a una persona a sentirse bien, le va a ayudar a una persona a optimizar sus recursos para pues poder realizar sus actividades cotidianas, tanto de su vida, valga la redundancia, cotidiana, como a lo mejor de su vida laboral, o a lo mejor de algún hobby que él disfrute demasiado. Ajá. Una actividad en particular, no sé, pintar, bailar, caminar, bla, 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 ¿no? Que a lo mejor no son parte de la vida cotidiana, a lo mejor no son parte de su vida laboral, pero es una actividad importante para el individuo. Déjenme ver porque creo que escuché la alarmita de que alguien quería entrar. Sí, ya. Ok. Entonces, ay, la rehabilitación es un tema complejo, es como profesión es una cosa hermosa, preciosa. Yo creo que lo mismo que ustedes, cualquiera de ustedes puede sentir por enfermería, yo lo puedo sentir por mi profesión, por rehabilitación, ustedes lo saben. Me encanta, me fascina hablar de ello porque me encanta eh, rehabilitar a mis pacientes, pero es complicado porque cuando un paciente acude a un servicio pues de salud, llámese un consultorio médico, o llámese un centro de rehabilitación, un hospital, un bla, 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 pues los pacientes a lo que van o lo que aspiran es pues a la curación, es a, pues dicho de una manera particular, es como si los pacientes estuvieran de pronto esperando que con el trabajo que ustedes y yo y el médico y en general todo el personal de la salud hacemos, como si pudiéramos regresar el tiempo y hacer como si no les hubiera pasado nada. Pero ustedes y
sabemos que eso no pasa así. O sea, así sea una gripita, una fiebrecita, un golpecito, un esguincito, algo que es relativamente fácil, sencillo y que en teoría se cura, pues siempre va a haber secuelitas en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, por pequeñitas que sean. O sea, no por nada, pues bueno, nuestras células están envejeciendo cada día y obviamente pues están haciendo recambio cada cierto tiempo y demás. Pero pues bueno, al final del día, pues envejecemos, nos enfermamos y demás y pues nuestro cuerpo se va deteriorando poco a poquito. Y cuando tenemos o pasamos por una enfermedad difícil, complicada, severa, pues tiene afectaciones aún mayores. Entonces, bueno, eh, sin embargo, cuando un paciente pues va al doctor y lo medica o lo opera o tal y tal, pues siempre está como esta idea de me van a curar. Y como que la curación es, o no sé ustedes cómo lo piensen, pero para mí la palabra curar pues es prácticamente casi como si dejáramos al paciente como antes. Entonces, bueno, hay limitaciones, ¿no? Como en todo. Eh, y bueno, la rehabilitación en este sentido, y bueno, lo mencionaremos un poquito más adelante, esta es una de las razones por las cuales no está como tan, no es como parte de la cultura de, por lo menos no del mexicano, ir a buscar un servicio de rehabilitación. Es muy de la cultura del mexicano decir, me siento mal, pues me automedico, me tomo un paracetamol, bla, bla. Si no funciona, entonces sí, ya voy al médico, ¿no? Y bueno, ya después del médico general, pues ya la cantidad de especialistas que ustedes gusten y manden, o si no, está la opción B, ¿no? Algunas personas van al médico y a los médicos especialistas, otras personas prefieren evitarse a los médicos y prefieren ir a los hueseros, a los sobadores, a los masajistas, inclusive a las sillitas, a estos sillones que están en el supermercado, en las plazas, que son muy comunes, que les metes una monita de 10 pesos y te dan un masaje de todo el cuerpo. Inclusive a veces eso es parte de la solución que muchas personas le dan a sus problemas, ¿no? Ya no hablemos de la opción C, ¿no? Bueno, B2, B inciso A, porque bueno, entran dentro de este mismo rubro, los productos milagro, tanto cremas, no sé, ahorita es muy común marihuanol, ¿no? La cremita de 10, 15 pesos que venden en las droguerías, y que supuestamente es marihuanol, que no es otra cosa que En el alcanfor metro, pintado de loco. verde, ¿no? En el metro también. Yo casi no viajo en metro, pero sí muchos de mis pacientes sí me han dicho que en el metro lo encuentran. Yo lo he visto mucho en las hierbas, en las hierberías, donde encuentra uno el té y de verdad, y al final del día lo agarra uno y pues es alcanfor, es la pomadita esta que pues, al final del día tiene salicilato de metilo. El salicilato de metilo, si les ha dado curiosidad revisarlo, o sea, el salicilato de metilo es un relajante muscular tópico y lo traen pomadas como Bengay, como eh, Yodex y muchos bálsamos que tienen ese olorcito así como muy particular, que son o las reconocemos como calientitas. Y bueno, actualmente, pues por la moda esta de la marihuana, pues le echan una gotita de colorante verde, le revuelven y ya le ponen la etiqueta de que es marihuana y pues la gente se va con la finta. Y funciona en algo, sí, sí funciona de algo porque pues no tiene marihuana, pero tiene salicilato de metilo y pues sí va a tener esta función de relajar el músculo. Y además por el alcanfor, pues va a proveer de esta sensación como de calorcito. Ajá. Eh,
Otra opción, pues mucha gente busca Herbalife y cosas así, ¿no? Bueno, ahorita es muy común el Herbalife, pero como ese, pues hay un montón de soluciones, entre comillas, mágicas, o bueno, que prometen hacer magia, ¿no? Prometen disolver las piedras de los riñones, o prometen purificar la sangre, o prometen lo más común, ¿no? Prometen bajar de peso, prometen mil cosas, ¿no? Y están las opciones baratas y las opciones más caras, como esta cadena que se llama GNC Nutrition Center, que a lo mejor algunas cosas puede ser que sean útiles, buenas, probadas, y otras cosas pues son meramente pues lo mismo que lo del metro, pero más caro, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, si ven y si lo analizan ustedes, como que realmente los mexicanos, no sé, pues sí, nosotros como mexicanos no tenemos mucho esa cultura, ¿no? Como de decir, voy a buscar rehabilitación. ¿Por qué? Porque, bueno, si recuerdan la lectura que hicieron la semana pasada, pues esta idea, junto con el cuestionario, recuerdan que una de las preguntas era como que cuál era la idea, la imagen generalizada o más, no recuerdo la pregunta, o sea, ¿cuál es la imagen que tenemos como en general, así en tu mente, de una persona con discapacidad? Pues es una persona en silla de ruedas, ¿no? Y generalmente o son los niños, o es un adulto mayor, o no sé. Espérenme que alguien quiera entrar a la reunión. Ya, ok. Entró, salió, no supe. Entonces, bueno, eh, vamos a continuar. A lo que voy es, en general, pues la rehabilitación, como la palabra lo dice, ayuda a recuperar una habilidad, ¿no? ¿A quién le va a ayudar? Pues en general a cualquier individuo que tenga una condición de salud que en la interacción con su entorno lo limite de alguna manera. Es decir, una persona que a lo mejor, vamos a pensar en un adulto mayor quizás, que en general no ha tenido un accidente, no tiene una fractura, no tiene, pues, en general, si uno lo ve, dice uno, pues está más o menos, sin embargo, ya le da como miedo salir, o ha limitado sus actividades solo a la casa y a lo mejor a espacios muy pequeños, o ya no sube a un segundo piso, cuestiones así. Entonces, bueno, ahí podría entrar un servicio de rehabilitación que le ayude a recuperar un poquito de fuerza, equilibrio, ejercicios específicos para su edad que lo ayudarían a que vuelva a recuperar una buena interacción con su entorno, es decir, que el pacientito, el adulto mayor, pueda vestirse sin ayuda, pueda salir a lo mejor a una tienda cercana, a lo mejor le ayudamos o le enseñamos a utilizar de una mejor manera su bastón, o su muleta, o su andador, no sé. ¿Mm? Entonces, bueno, a esto me refiero cuando digo, una condición de salud se va a referir a una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad, ya sea aguda o crónica. Generalmente en agudo, o cuando hay una enfermedad aguda, o sea, algo que acaba de pasar, pues normalmente lo que se busca pues es la ayuda del médico, de un servicio pues más pronto, ¿no? Casi siempre al fisio o a la rehabilitación se busca cuando ya es algo crónico. Sin embargo, pues bueno, la rehabilitación puede iniciar de manera temprana, inclusive ayuda mucho, mejora mucho el pronóstico de casi cualquier enfermedad, casi, o casi cualquier condición. La rehabilitación puede también ayudar cuando estamos hablando de un trastorno, de una lesión, de un traumatismo, o inclusive
alguna circunstancia, como por ejemplo el embarazo. Aquí, por ejemplo, en el embarazo cabe aclarar, bueno, prácticamente en cualquier caso de los que mencionaba yo antes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el embarazo, por ejemplo, yo personalmente soy fisioterapeuta, pero si a mí me llega una paciente embarazada, yo procuro no tratarla. O sea, si su problema es a lo mejor un dolor en lumbares o bueno, derivado pues de su embarazo, yo procuro no tratarla, sino derivarla a otro profesional que tenga la formación. ¿Por qué? Porque esta condición, esta circunstancia con la que llega mi paciente es una circunstancia muy particular en la cual yo personalmente no tengo una formación especializada para tratar a una mujer embarazada, porque bueno, ustedes, seguramente, pues no sé, sus hermanas o ustedes mismas si han estado embarazadas o si tienen a alguna familiar que esté embarazada, pues, o simplemente por estudio lo sabrán. El cuerpo de la mujer tiene muchos cambios cuando hay un embarazo. Aparte de que muchas de las intervenciones tienen que ser con mucho cuidado porque puedes modificar algo y puedes causar más daño que beneficio. Entonces, bueno, este es un como pequeño paréntesis, como pequeño consejo, sobre todo en cuestiones de embarazo. Si alguna vez están en la necesidad de ustedes o una persona que conozcan requiere rehabilitación y está embarazada, busquen, exijan que les muestren que tienen alguna formación que las haya o los haya preparado para trabajar con pacientes embarazadas, ¿no? Porque sí es un tema particular, así como también, por ejemplo, pacientes con cáncer, también son un tema muy especial, muy particular. Pero yo, Cintia Campos, diría que pacientes embarazadas son especialmente delicadas. O sea, si a lo mejor la paciente acude conmigo porque iba caminando y se esguinzó su tobillito, pues sin problema le tratamos el tobillo, porque no vamos a trabajar sobre áreas, sobre lumbares, sobre abdomen, sobre ningún área que se vaya a afectar. O sea, yo trabajo su piecito y no pasa nada, o trabajo su hombro y no pasa nada, o trabajo su mano y no pasa nada. Pero sí en cuestiones de que te traen un dolor lumbar o que quieren fortalecer suelo pélvico, o que quieren hacer, hay incluso pilates y yoga para embarazo, o que se quieren meter a la alberca y hacer ejercicio, preferiblemente hay que mandarlas a un lugar donde tengan una formación muy específica, porque si no es cualquier cosa. Bueno, cierro paréntesis de ese tema. Entonces, bueno, estábamos hablando de que la rehabilitación también se puede dar o puede ayudar en circunstancias propias de la vida, ¿no? Como les mencioné ahorita en el embarazo, en el envejecimiento, como les mencionaba hace un momento, para ayudar a un adultito mayor que ha perdido seguridad, porque ha perdido fuerza, porque ya casi no sale de su casa. Por ejemplo, ahorita por la pandemia, eh, anteriormente pues seguramente había pacientitos que salían a hacer su supermercado, que salían a visitar a sus vecinos o a un familiar cercano que no vivía tan lejos y bueno, era como parte de su rutina y entre comillas de su ejercicio, ¿no? Ahorita por la pandemia, por la situación mundial que amerita cuarentena, bueno, ameritó cuarentena estricta durante varios meses y ahorita pues estamos en un momento en el que de preferencia los adultos mayores deben de salir lo menos posible o no salir, pues entonces seguramente estos pacientitos han perdido fuerza, han perdido equilibrio, vaya, su condición neuromuscular
seguramente se ha visto afectada. Entonces, todos estos pacientitos, adultos mayores, aunque estén sanos, es decir, aunque, por ejemplo, su diabetes esté controlada, su hipertensión esté controlada, no hayan sufrido caídas, eh, no hayan tenido accidentes, bla, 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 no tengan sobrepeso, etcétera, seguramente por el simple hecho de estar encerrados, pues están generando ahí una condición de debilidad, ¿no? De disminución de ciertas capacidades que son factibles de trabajar, de rehabilitar, ¿no? De volver a habilitar para que en algún momento pues puedan volver a salir y puedan, y sin el peligro de que salgan y sufran algún accidente, ¿no? Otra condición, por ejemplo, sería el estrés laboral, que bueno, el estrés godín que todo mundo conocemos, que se nos refleja a lo mejor en dolor de cuello, dolor de hombro, o a lo mejor si trabajamos, ahorita que se está trabajando, por ejemplo, mucho en computadoras, pues a lo mejor dolor en la muñeca, que pues podría ser un síndrome del túnel carpiano, o un canal de Guyton, o bien a lo mejor dolor de espalda o dolor lumbar, provocado por el estrés pues, de estar trabajando a todas horas en la computadora, o que si entregué, o que si no entregué la tarea, o que si tengo que hacer, y la cámara, y que bla, 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 bla. Pues todo ese estrés al final se puede a veces ver reflejado en molestias físicas, que a lo mejor de entrada uno dice, hoy me duele la espalda, pero me tomo una pastillita y se me quita. Ya mañana amanezco bien. Generalmente es lo que la mayoría de las personas hacen o hacemos. Sin embargo, pues como les vengo diciendo, ¿no? Desde hace un ratito, nuestro cuerpo, pues tiene memoria. Y no porque tomemos una pastilla, un paracetamol, una Proxen, un diclofenaco, lo que ustedes gusten y manden, no por eso voy a solucionar el problema. Voy a adormecer el síntoma, voy a bajar la inflamación, voy a bloquear el impulso, no, el impulso no, voy a bloquear la producción de sustancias inflamatorias o de prostaglandinas o de bla, 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 que me provocan esa sensación dolorosa. Pero la contracción muscular, la contractura, la bolita que brinca y duele, ahí va a seguir. Ajá. Entonces, pues bueno, eso también es viable de rehabilitar. Es más, por ejemplo, ahorita ustedes hagan un pequeño ejercicio, volteen a su lado derecho como que quisieran que su nariz quedara alineada con su hombro derecho. Así volteen mucho, 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 como que quisieran ver por encima de su hombro. Regresen y vean al frente, ahora volteen al lado izquierdo y noten si tienen la misma amplitud para, o bueno, el mismo rango de movimiento hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Ahora traten de pegar su barbilla a su pecho sin abrir la boca, solo pegar la barbilla a su pecho y vean si al de hacer el estiramiento, bueno, la flexión forzada de su cuello, si hay algún dolor. Ahora vean hacia arriba, hacia el techo, igual vean para empezar, vean si realmente tienen toda la extensión de su cuello o si de repente dicen, ah, caray, llega un punto en el que ya no puedo seguir subiendo mi cuellito. O, ah, caray, lo subo, pero me duele, ¿no? Eso es estrés. Clase libre entonces pues, para los que les dolió. ¿Mande? Clase libre para los que tienen estrés. Nombre. Estiramiento para los que tienen estrés. Necesitan estirar los músculos de su cuello. Ok. Entonces, eso generalmente pues es estrés acumulado. También puede ser a lo mejor que su almohada ya no está en buenas condiciones. Las almohadas se tienen que cambiar cuando menos cada año. No pueden tener la misma almohada de cuando tenían 5 años, aunque la amen y la adoren, y aunque la laven.
tienen que cambiar su almohada. Un colchoncito también, por muy bueno que sea, cuando mucho, si no mal recuerdo, su vida útil es cuando mucho de 10 años, según yo. Los colchones también se cambian. No sé, mil cosas. Inclusive yo he leído en algunas revistas, no científicas, pero sí he leído por ahí que inclusive una buena pijama te deja descansar y una mala pijama no te deja descansar también, ¿no? Por eso bueno, esto es como punto y aparte, ¿no? Paréntesis. Se supone que por eso no debemos de que la ropa que vamos dejando de usar para la calle la pasemos a pijama, porque se supone que no tiene ni la forma ni la textura adecuada para ayudarnos a descansar. Paréntesis, ¿no? Ya cada quien analice su forma de dormir. Ahora bien, continuemos con esto del estrés, ¿no? Entonces, no tenemos como esa cultura de cuidarnos, ¿no? De pronto eso si a ustedes hoy les dijeran, es que te puedo recomendar que te hagas un masaje de cuerpo completo, relajante o descontracturante o una descarga muscular, pues a lo mejor ahorita dirían, pues no lo necesito o no, eso es para cuando andas de vacaciones o eso es para cuando... No porque yo recomiende los masajes, ¿no? Pero bueno, tienen algunas bondades. Hay quien se enamora de ellos y quiere un masaje cada semana, pero digo, tampoco hay que abusar. Aquí la cuestión es que pues hay que rehabilitarnos, ver la manera de estar bien, de realmente tratar nuestros síntomas, no solamente decir, ay, me dolió mi cuello, entonces voy por mi marihuana, o peor tantito, si ustedes fuman, no dudo que ahorita alguien haya pensado, no, pues ahorita me echo un cigarro y me relajo y hasta se me va a pasar el dolorcito que traigo en mi cuello. No, el cigarro no relaja, da esa impresión, pero no lo hace. Ok, ¿qué más puede hacer por nosotros la rehabilitación? Pues también podemos tratar a lo mejor una anomalía congénita o una predisposición genética. Una anomalía congénita, ustedes saben, pues digo, la palabra a mí no me gusta como anomalía congénita, pero así se dice, pues es algo que en ti fue un tanto diferente de los demás. No sé, a lo mejor tienes un dedo extra o a lo mejor tienes una tendencia bueno, eso sería más bien predisposición genética, una tendencia a la hiperlaxitud ligamentaria, es decir, que a lo mejor puedas tocar, bueno, vaya, o sea, seas muy, muy elástico de tus articulaciones y pues eso te va a predisponer a lo mejor a que te luxes alguna articulación más fácil, ¿no? Entonces, bueno, muchas condiciones, muchas cosas son factibles de rehabilitar. ¿Mm? Dice la OMS, la rehabilitación es uno de los servicios esenciales definidos en la cobertura universal. En teoría, pues, esto significa que todos nosotros deberíamos de poder acceder, así como bueno, si recuerdan en algún momento con este boom que hubo del seguro popular y bla, 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 todo esto que pues ya tiene varios años que se ha venido hablando, que pues en realidad los gobiernos lo han utilizado más como cosa política, ¿no? De voten por mí y van a tener seguridad social, ¿no? Todos. Sí, en teoría todos deberíamos de tener la seguridad de que si nos enfermamos, pues podemos acceder a un servicio médico. Las cuestiones políticas, las cuales no vamos a abordar aquí, pues no nos permiten tener eso todavía. En algún momento probablemente lo logremos, ahorita pues no. Cuando sucedió esto del Seguro Popular, yo recuerdo, porque yo estuve afiliada en algún momento a ese seguro, cuando estudiaba, yo recuerdo que ahí pues existía una lista tanto de los medicamentos que uno podía recibir como de las enfermedades crónico-degenerativas que podían ser tratadas, como por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas que podía uno
acceder a ellas en caso de necesitarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un inicio me parece que no estaba contemplado que un paciente con cáncer pudiera tener un tratamiento así estuviera afiliado al Seguro Popular. Años después me parece que se integró ese tratamiento, o sea, los pacientes con cáncer podían acceder al tratamiento, claro, ahora sí que entrecomillado, si es que hay disponibilidad de medicamentos, ¿no? Pero bueno, se supone que años después se agregó esto porque los tratamientos oncológicos estaban cubiertos dentro de esta cobertura universal. O sea, en teoría, pues cualquier persona que tuviera algún seguro médico por parte del Estado tendría que tener acceso a ese tratamiento. Les estoy hablando esto de hace pues varios años, cuando existía el Seguro Popular. Ahora que entró nuestro presidente, pues ya no existe el Seguro Popular, existe otro, o sea, bueno, cambió el sistema, pues, pero ya no es Seguro Popular. En teoría, pues, aunque ya no se llama así, sigue habiendo los mismos servicios. La verdad no revisé, no he revisado si efectivamente se cubre lo mismo, pero debe de ser que sí. Esto se los menciono porque, bueno, se supone que, bueno, así como en esa lista de la cobertura universal y demás, y el Seguro Popular o el Instituto de Salud y bla, 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 todo lo que creó el actual gobierno, se supone que contempla, pues, servicios médicos y pues, medicamentos y tratamientos, y así como intervenciones quirúrgicas y demás, pues también debería, en teoría, de contemplarse el acceso a la rehabilitación. Debería. Y se contempla a medias, la verdad, porque si bien es cierto que a lo mejor IMSS, ISSSTE, ISEMIM, ISEM, DIF, y bla, bla, no sé, ahorita Pemex, tienen, ¿quién más? Sedena, Semar, tienen sus servicios de rehabilitación. Pues la realidad es que una persona que no tiene ninguno de estos, pues bueno, DIF es como parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Realmente no pertenece a un servicio de salud como especial, ¿no? Como los otros. Entre comillas, los otros, pues no es que sean gratuitos, pero son parte de una prestación, ¿no? Y DIF, puedes acceder a él, pues a veces hasta de manera gratuita. Entonces, bueno, a lo que voy. En teoría, todos deberíamos de poder acceder a la rehabilitación. En teoría. En la práctica no es así. Y ahorita, pues bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a pasar a otros puntos. Vamos a mencionar algunos datos acerca de la rehabilitación, pues en México. Bueno, en general, vamos a mencionar, pero yo les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia y de las cosas que pasan, pues, en México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar, ya habíamos dicho esto, la rehabilitación es un conjunto que engloba intervenciones que son necesarias cuando una persona experimenta o es probable que experimente limitaciones en su vida cotidiana como consecuencia de un envejecimiento o problema de salud. Trastorno crónico, lesión o traumatismo. Estas limitaciones incluyen, por ejemplo, tener dificultades para pensar, para ver, para oír, para comunicarse, para desplazarse, para relacionarse o incluso para conservar el empleo. Y no, si los acaban de correr de su trabajo, no es que estén necesitando rehabilitación, no es que, no. Vamos a aclarar ese punto. Como ven, aquí no solamente se menciona la cuestión física,
Sí, en primer lugar se habla más de cuestiones más físicas, de lesiones y de traumatismos y de enfermedades que limitan el movimiento. Pero en realidad la rehabilitación, pues por ejemplo, pensar, comunicarse, relacionarse y comunicar, conservar el empleo, entrarían en un tipo de rehabilitación que daría, por ejemplo, un psicólogo o un terapeuta de lenguaje. Ajá, es decir, la rehabilitación no solo es física y la rehabilitación, pues no solamente es eh, cuestión de ejercicios o de fracturas o de cosas así. ¿Mm? Se rehabilitan a veces también conductas. Digo, aquí nos vamos a ir por el lado, o la clase más bien, se va a ir por el lado de lo físico, pero recuerden, por ejemplo, que existen centros de rehabilitación para adicciones y ahí lo que se está rehabilitando es una conducta nociva y ahí se rehabilita, sí, digo, sí hay terapeutas físicos porque pues a veces las adicciones bueno, las personas con adicción a las drogas pues experimentan cambios en su cuerpo que pues producen limitaciones, pero básicamente se rehabilita la conducta, pues sí, una conducta, un pensamiento, una idea repetitiva, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, ver, oír y comunicarse es, es chamba o es territorio de un terapeuta del lenguaje. Ahí quien prescribe o quien hace las valoraciones y quien dice o quien lleva la batuta, pues sería un fonoaudiólogo, un médico especialista en comunicación. Tienen un nombre muy específico que ahorita no recuerdo, pero donde yo trabajaba teníamos ese médico que de manera genérica le llamábamos médico especialista en comunicación, pero tenían un nombre muy específico y además muy largo. Eh, pero bueno, eso es chamba de ellos o de él. Y existen, bueno, terapeutas de lenguaje y estos terapeutas de lenguaje, por ejemplo, son expertos en lengua de señas mexicana, braille, reeducación en términos de los niños o, bueno, las personas que pierden la vista y este tema del bastón y demás. Entonces, bueno, la rehabilitación vamos a tener que, como ya les había dicho, pues es un componente esencial de la cobertura sanitaria universal, pero no solamente la rehabilitación está dentro de esta cobertura. También lo está la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y los cuidados paliativos. Sin embargo, vamos nuevamente a lo que es la teoría y lo que es la práctica. En teoría, todo eso está contemplado, pero en la realidad, sí hay mucha chamba, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Salud y del gobierno en general, y bueno, de médicos, acerca de la promoción de la salud. Por ejemplo, bueno, ahorita el que se me viene a la mente, ¿no? Pues hay mucho sobre el chécate, mídete, muévete y bla, bla, bla. O sea, inclusive en las clínicas del IMSS hay departamentos específicamente dedicados a la promoción de la salud y programas y planes y demás. Igualmente hay cuestiones no tan, ¿cómo decirlo? No tan estructuradas, tal vez, pero sí van encaminadas a la prevención de la salud, a la prevención de enfermedades. En realidad, eh, nuestro sistema de salud está más enfocado al tratamiento que a la promoción y prevención. Uh-huh. Eh, Más adelante les mencionaré por qué, pero pues tan solo piensen en cuáles son las dos enfermedades que ahorita son pues las que prácticamente todos,
casi todos los mexicanos, de adultos jóvenes a adultos mayores, padecen, que prácticamente parece el apellido, ¿no? Con lo que se presentan algunos, ¿no? Prácticamente es, buenas tardes, Juan Pérez, diabético, hipertenso. Ah, mucho gusto, Juanita López, diabética y cardiópata, ¿no? Casi todos los mexicanos estamos o están, yo afortunadamente no, aún no, espero no, pero quizás sí por mi genética, pero bueno. Desafortunadamente, entre nuestra genética y entre nuestros malos hábitos, pues nos han llevado a que el sistema de salud pues esté mucho más enfocado en el tratamiento que en la prevención, porque nosotros mismos como población apostamos más por los tratamientos que por la prevención. Pregunta, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿A quién se le dan? ¿A pacientes terminales? Exactamente. ¿Alguna vez han tenido quienes trabajan que dar esa noticia o bueno, dar esa, pues es que sí es una noticia, ¿no? Cuando se le informa a los familiares del paciente que su paciente, pues su familiar al cual estamos tratando, pues ya solo es candidato a brindarle cuidados paliativos. Es una cosa muy triste, digo, a mí de frente no me lo han dicho, pero sí a una familiar mía cuando mi abuela estaba ya en sus últimos días, pues sí, ya. Eso es horrible, bueno, no es horrible, es triste, ¿no? Cuando pues te dicen que lo único que pueden hacer por tu familiar, pues es mantenerlo cómodo y pues hacer pues que no sufra en sus últimos momentos, ¿no? Hay familias que lo toman tranquilamente porque de alguna manera tienen tal vez, como en mi caso, ¿no? Un familiar que sabes que pues ya estaba llegando a sus últimos días, ¿no? Mi abuelita afortunadamente pues falleció por vejez. Sí tuvo una pequeña complicación, pero bueno, fue una complicación meramente por su edad. Entonces, pues bueno, de alguna manera la familia estaba preparada, pero pues jamás está uno preparado para perder a un familiar, ¿no? Cuando, como en el caso mío, de mi familia, pues te dicen eso, pero tu familiar es muy anciano. Mi abuela acaba de cumplir 101 años. Entonces, bueno, pues de alguna manera estás preparado, pero cuando a la familia le sucede una desgracia y la persona que va a recibir los cuidados paliativos es una persona más joven, pues no todas las personas o no todas las familias están preparadas para eso. ¿Por qué? Pues porque cuidados paliativos es tomado como sinónimo de ya no vamos a hacer nada por su familiar, nada más lo vamos a mantener dormidito, tranquilito, para que no lo vea sufrir, ¿no? Cuando realmente sabemos ustedes y yo que no es eso, ¿no? O sea, se trata de mantenerlo cómodo, sí, sin dolor, no necesariamente dormido, o sea, es mantenerlo lo más cómodo, tranquilo, lo más, entre comillas, feliz posible, para que la familia y el paciente puedan, pues, pasar por sus últimos momentos de la manera menos dolorosa posible, ¿no? Pero muchas personas no lo ven así. Entonces, nosotros como personal de salud lo escuchamos, lo sabemos, lo entendemos, ok, cuidados paliativos, pues sí, es para un paciente terminal, sabemos de qué se trata, pero para muchas familias es casi como si le dijeras, es la sentencia de muerte, y se enojan y no lo toman nada bien. Entonces, pues no, tampoco hay mucha cultura acerca de cuidados paliativos. En las instituciones sí se llevan a cabo,
pero pues es algo a lo que muchos pacientes no quisieran tener que llegar, ¿no? Bueno, la rehabilitación pues cada vez se va haciendo más necesaria en el mundo. ¿Por qué? Pues por las propias características que está adquiriendo la población. Cada vez nos estamos haciendo una población más vieja, porque pues afortunado o desafortunadamente los avances científicos y médicos van a pasos agigantados, lo cual pues nos permite tener esperanzas de vida cada vez más largas. Y pues para bien o para mal, pues eso lo que está provocando es que la población sea cada vez más vieja. Y en algún momento, pues la población de adultos mayores va a superar a la población de gente joven, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra razón por la cual la rehabilitación cada vez es más necesaria. Más que lo curativo, pues la rehabilitación. Bueno, ambos, porque se complementan. En números se prevé, o la OMS tiene previsto que más o menos para el año 2050 en el mundo se haya duplicado la población de personas de más de 60 años, o sea, se haya duplicado respecto a hoy la población de personas de más de 60 años. Ya que, bueno, en los últimos 10 años, pues ha aumentado la prevalencia de enfermedades no transmitibles, entiéndase, enfermedades crónico-degenerativos. Vamos de nuevo, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades del corazón, autoinmunes, todo eso. Más o menos el 15% de los años, o sea, esto de el 15% de los años perdidos por discapacidad se refiere a, si sumáramos los años, entre comillas, bueno, sí, son perdidos, de todos los pacientes que han sufrido una discapacidad adquirida, se debe a trastornos de salud asociados a una discapacidad grave, por ejemplo, un EBC, un traumatismo craneoencefálico, lo que les mencionaba hace un momento, enfermedades autoinmunes, hipertensión, diabetes, cardiopatías, ¿no? Al final del día provocan alguna discapacidad y los pacientes que las padecen, pues, bueno, aquí así lo menciona el documento, ¿no? Pierden años de su vida. Si se suman esos años, el 15% de esos años que todos estos pacientes de este estudio tuvieron, fueron asociadas a una discapacidad o fueron provocadas por una discapacidad grave. Por lo tanto, bueno, de ahí la conclusión a la que llegan es este documento que dice que la intervención sanitaria es fundamental para las personas que presentan estos trastornos. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que sufre un infarto, un infarto agudo del miocardio. Ustedes saben que después de un infarto, las personas, pues, o los pacientes, quedan muy debilitados en función motriz, en función cardiopulmonar. Por lo tanto, pues después de un infarto bueno, además de que están en cama varios días o a veces hasta semanas, dependiendo de qué tan grave fue el daño, porque pues recordemos que un infarto, pues en pocas palabras, ¿no? Para pronto, pues el infarto va a matar músculo cardíaco. El músculo cardíaco que se muere, pues ya no late, ya no se mueve. Y entonces, pues es fuerza que está, o bueno, al haber áreas del corazón que ya no se mueven, pues el corazón pierde fuerza, las áreas que aún trabajan tienen que trabajar a marchas forzadas, bla, bla, bla. O sea, fisiológicamente es más complejo de explicar, ¿no? Pero bueno, de ahí que los pacientitos, por ejemplo,
al principio les cuesta mucho trabajo algo relativamente fácil como subir escalones. Y no digamos a lo mejor subir los escalones de la Torre Latino, subir escalones, llamémosle 5 o 6 escalones de tamaño estándar, les es muy complicado. Hay taquicardia, falta de aire, falta de fuerza, a veces incluso síncopes, porque es un esfuerzo muy grande para el corazón subir escaleras. No pueden manejar, obviamente no pueden meterse a nadar de crawl, ¿no? O sea, puedes meterlos a una alberquita, que caminen unos minutos y afuera, ¿no? Porque además dentro del agua, pues el cuerpo funciona diferente, entonces tampoco los puedes forzar, ¿no? Si una persona que ha sufrido un infarto no tuviera nunca jamás acceso a ningún tipo de rehabilitación, esa sería su vida a partir de ese momento. No podría ya subir escaleras, no podría a lo mejor cargar ni siquiera a sus nietos, no podría cargar un maletín, no podría agacharse a abrocharse los zapatos y levantarse rápido. Ajá, cositas así que son tal vez muy simples, no podrían volverlas a hacer. Gracias a la rehabilitación cardiopulmonar, pueden estos pacientes volver a tener una vida más o menos normal, con alguna limitación, sí. O sea, un paciente, dependiendo del nivel del infarto, del grado de afectación por el infarto, pues obviamente no va a poder ponerse a correr un maratón, pero si el paciente antes del infarto hacía alguna clase de deporte, alguna actividad física, pues puede ir retomando poco a poco cierta actividad. Obviamente, pues lo primero que se busca pues es retomar la vida cotidiana, ¿no? Cargar a los nietos, atender la casa, atenderse a sí mismo, vestirse, bañarse, cambiarse, salir, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que la rehabilitación se considera algo fundamental. En la actualidad, como les mencionaba hace un momento, por diferentes razones, muchas de las necesidades de rehabilitación no están atendidas. Principalmente en los países con ingresos bajos o medianos, como el nuestro, eso es el pan de cada día, ¿no? Es decir, la población en general no es tan fácil que se costee un proceso de rehabilitación. Dependiendo de los profesionales, de muchas cosas, podrán o no costearlo. Muchas personas no pueden. Otra razón es porque faltan profesionales calificados. Aquí les quiero hacer también ahora sí que resaltar mucho esto. Una persona calificada para brindar rehabilitación no es un quiropráctico, no es un acupunturista, no es un masajista, no es una persona que trabaja en un spa, no es una persona que tiene su sillita de masaje en un supermercado o en un parque, no es una persona que tomó un curso de 6 meses. Una persona calificada para brindar rehabilitación son solamente 4. El médico especialista en rehabilitación, que yo la verdad a veces pienso que les falta algo ahí en su formación, pero bueno, en términos generales, el médico especialista en rehabilitación, el fisioterapeuta, el terapeuta físico o el personal de salud, entiéndase enfermeros, enfermeras, que tiene una formación que lo califica para eso. Ajá. Solamente esos 4 están calificados realmente para realizar una valoración
un tratamiento y un seguimiento del paciente en situación de rehabilitación. Ajá. O sea, hay muchos profesionales y demás que pueden decir que el paciente necesita rehabilitación, pueden sugerirlo, pero realizarla bien hecha solamente estas 4 personas. Y el terapeuta físico y el fisioterapeuta son el mismo, nada más que dependiendo de la escuela donde se hayan formado, pues el título puede salir como fisio o como terapeuta físico. Pero en realidad pues son 3, ¿no? El médico especialista en rehabilitación, el fisio o el terapeuta y el personal de enfermería calificado. ¿Ah? Y habría otro que ahorita yo creo que está muy necesitado, yo creo que lo han escuchado, el inhaloterapeuta. En este momento de pandemia de COVID-19, el inhaloterapeuta está capacitado para brindar rehabilitación pulmonar, porque el inhaloterapeuta puede dosificar en cuestiones de oxígeno, se supone, hasta donde yo sé, pues sabe manejar los ventiladores, que ustedes, enfermeros, también, pero bueno, él ahorita en este año 2021, en medio de la pandemia, el inhaloterapeuta, pues bueno, también es personal que se considera calificado, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los demás que les mencioné no deben de brindar servicios de rehabilitación. Tristemente, muchos lo hacen y dejan por el piso la profesión de rehabilitación y la función de los rehabilitadores. ¿Mm? Aquí hago otro paréntesis y espero que no me odien. Tampoco un médico ortopedista podría ser o dosificar o indicar rehabilitación. Bueno, puede decir, ¿sabe qué? Después de su fractura, señor o señora o joven o jovenaza, tiene que acudir a que rehabiliten su mano, su codo, su pierna, su rodilla. Después de que yo la opere de su rodillita, necesito que vaya usted a rehabilitación. Eso sí lo pueden hacer, pero desafortunadamente hay muchos ortopedistas que se meten en el ámbito de la rehabilitación y les mandan ejercicios y les dicen, hagas esto, esto, esto y esto, y como receta de cocina, los mandan a su casa y la gente desafortunadamente se queda con eso y se queda con un mal sabor de boca, y cuando en el último momento acuden o caen por alguna razón en rehabilitación y les dice uno, bueno, se les explica que la rehabilitación consiste en ejercicios, pues el paciente se va un poco o muy decepcionado porque recuerda que su ortopedista ya le dio una hojita con ejercicios y ya. Entonces cree que va a hacer lo mismo y no, es muy diferente. ¿Ah? Entonces, por esa razón, ahorita ya son menos, pero hace algunos años se estimaba que había menos de 10 profesionales calificados por cada millón. Actualmente la carrera se ha vuelto muy famosa, muy famosa. Entonces ahorita ya hay muchas escuelas que ofertan la carrera de rehabilitación, de fisioterapia. Entonces ahorita eso de 10 profesionales por cada millón ya se redujo. Ahora habría que ver de esos cientos de miles de profesionales que están saliendo, qué tan calificados realmente estamos, ¿no? Y qué tan actualizado está el currículum y qué tanto realmente se ajusta a las necesidades de la población. Que ese es otro tema. Gracias a la rehabilitación, una persona que ha sufrido un accidente o que tiene una condición como un estrés, puede continuar o puede retomar, mantener sus actividades cotidianas, seguir sintiéndose útil y pues tener o sentir el mayor bienestar posible. Los programas de rehabilitación son programas especializados, no son
al igual que en enfermería no vas y haces el mismo proceso con todos los pacientes, así como enfermería, medicina y prácticamente todas las carreras nos lo dicen, no son recetas de cocina, no son cosas repetitivas que hagas una y otra y otra y otra vez, no es así. Igual la rehabilitación es especializada, es para cada paciente. Necesitas, aunque tú sepas, por ejemplo, tú en enfermería, estás en piso, en cuidados intensivos, o en terapia intermedia, o simplemente en piso, y a lo mejor estás en el área de columna, y te dicen, pues necesitamos que movilices a los pacientes. Ajá. Y tienes 10 pacientes a los cuales tienes que movilizarles miembro inferior para que no pierdan este rango de movilidad. Así, la movilización de miembro inferior incluya movilizar, tú sepas que la movilización de miembro inferior sea movilizar todas las articulaciones desde los dedos hasta la cadera, no a tus 10 pacientes les vas a hacer la movilización de la misma manera, porque cada paciente tiene un diagnóstico un tanto diferente, una condición un poquito diferente, y pues entonces cada paciente va a requerir que va a decir, a lo mejor uno de los pacientes está en columna, en tu piso de columna, pero tu paciente tiene una gonartrosis grado 3 que se va a tratar después de haber tratado su columna. Y entonces no puedes llegar y hacerle movilización de cadera y rodilla al mismo tiempo ni a la misma velocidad que al paciente de 18 años que tuvo un accidente en su motocicleta y que tiene una movilidad perfecta de miembro inferior, que solamente hay que mantenerla, ¿no? Entonces, no son recetas de cocina, no son manuales, son cada uno de tus pacientes va a requerir que analices su caso particular y realices un programa específico para él, así nada más para tu paciente de la cama 5. Su programa es movilizarle los dedos de los pies porque es lo único donde hay que mantener movilidad, pues ese va a ser su programa. Y ponerle calor y no sé, pero cada uno va a tener sus particularidades, así la indicación sea la misma para tus 10 pacientes y entre comillas tengan condiciones similares, ¿no? Ok, entonces vamos a mencionar brevemente en qué puede consistir. Bueno, antes, sí, vamos a mencionar en qué puede consistir antes de irnos a un pequeño descanso. Vamos a mencionar algunas cuantas modalidades de la rehabilitación. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen pueden ver a una pacientita aparentemente de unos 50 años aproximadamente, se ve. Si notan, en su cuellito tiene unos parchecitos y hay unos cablecitos. Aquí y acá. Esto blanco son electrodos. Son electrodos en forma pues como de mariposa. Este es un solo electrodo, tiene la forma así como de una mariposita. Y ese electrodo está conectado al equipo que están viendo al lado de la paciente. Este equipo que está aquí es un electroestimulador. Este en particular solamente es electroestimulador, hay otros que son un poquito más especializados y tienen otras cosas. Este nada más produce diferentes tipos de corriente, más o menos unos, no sé, 50, 60 tipos de corriente diferentes. Y bueno, lo que está haciendo aquí el terapeuta, le está aplicando una técnica que se llama Vital
STEAM. Si no me equivoco, se escribe así, Vital STEAM. O sea, es un estimulador vital. Aquí lo que seguramente le pasó a esta paciente es que tuvo un evento vascular cerebral y dentro de sus secuelas quedó o se disminuyó su capacidad para deglutir. Y este aparato, en esta aplicación, lo que va a hacer es estimular los músculos propios de la deglución mediante impulsos eléctricos para que ella recupere la capacidad, pues, de tragar, ¿no? Entonces, bueno, así como existe este aparato que da electroestimulación y que sirve para esto, pues también existen ejercicios en donde no ocupas un electroestimulador, pero estos ejercicios tienen más o menos la misma función. Bueno, no más o menos no, tienen la misma función que el aparato. Esa es una de las cosas que a mí más me gusta hacer manejo de cavidad oral. Ajá, y es muy interesante y es muy padre ver cómo los pacientes empiezan a recuperar la capacidad para pasar. Aquí lo están viendo en un paciente adulto mayor, pero realmente es muy común ver que este equipo o este aparatito se lo pongan a los niños con parálisis cerebral. Este aparatito era, hasta donde yo sé, porque yo nunca he visto la rehabilitación dentro de Teletón, pero me han contado mis pacientes y amigos que han trabajado en Teletón. Yo sé que este equipo es muy utilizado en Teletón y muchos pacientitos buscan esta rehabilitación, este equipo. Es un equipo costoso y es una rehabilitación un tanto específica con este aparato. Pero los ejercicios son muy fáciles de prescribir, de realizar y de indicarlos. Entonces es inclusive hasta más cómodo para el paciente poderlos realizar. Así como trabajamos propiamente los músculos, pues también podemos trabajar en reeducar, por ejemplo, las extremidades superiores, coordinación y destreza, para ayudar a recuperar los músculos que fueron afectados por un accidente cerebrovascular. Digo, esto hablando, por ejemplo, de esta paciente, ¿no? Que seguramente si se afectó la deglución, pues también debe haber afectación en los músculos de cuello, hombros, brazos y demás, ¿no? Debe haber por ahí una paresia o parálisis generalizada. Entonces, bueno, si está afectado los músculos del cuello y muy seguramente de la cara, pues también podemos hacer algo por los músculos del cuello, los hombros y los brazos. Seguramente también en sus deditos habrá alguna afectación, quizás sí, quizá no, tendríamos que ver el caso particular. Pero bueno, ese es un ejemplo de un tipo de rehabilitación con un electroestimulador. Este es un ejemplo de un paciente como el que les platicaba hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor que sufre caídas o tiene un riesgo alto de caídas por pérdida de fuerza, por equilibrio, por hipertensión, no sé. Por muchas cosas, un adulto mayor puede ir perdiendo poco a poquito la independencia. Porque a lo mejor es un pacientito que ha sufrido igual por predisposición genética, tiene a lo mejor microinfartos cerebrales. Y lo que le provocan es mareos y caídas constantes. Y entonces, pues el pacientito, por miedo de caerse y lastimarse más, ya no sale o no le gusta usar el bastón y bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, en rehabilitación podemos ayudar en cuestiones de equilibrio. El TEO, esto es un poquito más chamba del terapeuta ocupacional. Ayudar en cuanto a modificaciones del entorno doméstico. Pero, por ejemplo, hablando de reducir el riesgo de caídas,
Si ustedes han estado en hospital, seguramente, y en un área donde hay adultos mayores o algún paciente así, les ponen inclusive un letrerito que dice riesgo de caídas, alto, alto, medio o nulo, o bajo, creo. Entonces, bueno, los adultos mayores generalmente tienen marcado el rubro de riesgo de caída alto. Ustedes, por ejemplo, pueden ayudar en piso y demás a trabajar esto del riesgo de caídas. Esta es un área de rehabilitación, la que se ve en la imagen, y lo que tiene aquí el señor de donde se está agarrando, se llaman barras paralelas. Tienen una altura y tienen una fuerza y una medida específica para que sin... Aquí la barra yo pensaría que está un poquito alta porque los hombros se ven un poquito hacia arriba, o sea, si notan, se ve como que estuviera con los hombros muy arriba. Aquí una de dos, o el paciente le pedimos que relaje un poco los brazos o le bajamos un poquito la barra porque esto a la larga causa molestia y dolor en su cuello y en sus hombros. Pero vamos a ignorar eso por el momento. Estas barras son específicas de un área de rehabilitación. Ustedes a lo mejor en piso no van a tener unas barras, pero las camas de los pacientes pues, tienen barandales o tienen sillas o tienen manera de poder bajar al paciente o ponerlo de pie y demás. Entonces, ustedes, por ejemplo, trabajan en piso esta parte del riesgo de caídas. Claro, si el paciente se presta, ¿no? Si su condición lo permite, obviamente. No les estoy diciendo para nada que su paciente que está todo entubado y que está canalizado y que no se debe de mover, ustedes vayan y lo pongan a caminar, claro que no. Pero a los pacientes que se pueda, que estén aptos para, sí pueden trabajarles un poco lo de el equilibrio y la bipedestación. Al final de cuentas, se pierde mucha fuerza y mucha masa muscular estando en cama. Esta foto es muy linda. Otro tipo de intervenciones que se pueden realizar desde la rehabilitación y donde además está mucho más generalizado, mucho más, en donde se sabe a ciencia cierta que hay rehabilitaciones para los niños con discapacidad. Por ejemplo, este pequeñito que vemos aquí es un pequeñito que tiene parálisis cerebral. ¿En qué nivel? Pues quién sabe, ¿no? Nada más con la foto pues no se puede saber. Pero bueno, un fisioterapeuta, un terapeuta puede realizar intervenciones desde muy temprana edad con los pequeñitos con parálisis cerebral. Desde estimulación temprana hasta trabajar con un pequeñito así de 3, 4, 5, 6, 10, 12 años hasta la edad adulta, ¿no? Porque, pues bueno, la parálisis cerebral no implica que su vida vaya a ser más corta. O sea, es factible que tengan una esperanza de vida igual a la de una persona sin ninguna condición. Espérenme. ¿Me permite el acceso a la clase? A ver. Ya. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a analizar un poco la foto de este pequeñín. ¿Qué podría hacer la rehabilitación por él o qué ha hecho la rehabilitación por él hasta ahora? Pues, por ejemplo, así nada más a grosso modo y por la fotografía, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco primero. En los niños, por ejemplo, con PCI, se pueden colocar órtesis, se puede hacer intervenciones de integración sensorial, cuidados personales y todo lo que pueda mejorar la participación en sus actividades educativas, lúdicas, familiares y comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este pequeñín vamos a ver que tiene, pues de entrada,
este dedito, miren nada más cómo lo tiene bien dobladito, o sea que seguramente hay un acortamiento generalizado de los extensores de sus dedos. Tenemos también, por ejemplo, su manita está súper angulada, esta está muy angulada, esta está un poquito menos angulada, pero también tiene una angulación, también tiene sus deditos en flexión, no está tan empuñada, o sea que se ve que ha tenido una buena rehabilitación, ha usado sus órtesis, le han hecho movilizaciones y estiramientos, pero pues aún así el nivel de espasticidad debe ser muy alto para que pues aún en esta manita sobre todo pues tenga esta angulación, ¿no? Entonces, bueno, aquí en su manita pues tendríamos que colocarle una órtesis en su manita, una órtesis de descanso hasta el antebrazo, hasta aquí, hasta su manita, es una como manopla para que él pudiera pues extender un poquito más su mano. Poco a poquito la órtesis la iría se iría haciendo a su tamaño y en la angulación que él requiere cerrada, o sea que tiene un poquito más, hay que ponerle su. Aquí habría que saber si es por la posición en que está sentado o si realmente tiene un acortamiento en las fibras musculares del bíceps, que yo creo que sí, porque este bracito de plano está muy arriba y muy flexionado. Yo así nada más viéndolo pensaría que aquí hay un acortamiento en la fibra muscular del bíceps. Habría que ver qué tanto lo está limitando, cuáles son a lo mejor sus posibilidades a futuro, ¿no? Si el pequeñín tiene la oportunidad de caminar o bla, bla, de agarrar en lugar de estar en su silla de ruedas para siempre, pues a lo mejor agarrar unas canadienses o un andador, no sé. Si o bien qué tanto limita esta flexión y este acortamiento muscular en sus actividades de él y de su mami, ¿no? Qué tan difícil es para su mami vestirlo, cambiarlo, bañarlo. Ajá. Si después de hacer un análisis biomecánico y de sus actividades, se llega a la conclusión de que son más las limitaciones que él tiene por tener este acortamiento que pues sí, que las posibles complicaciones que tendría por una intervención quirúrgica, o sea, digamos que se pone un poco en la balanza. Si se ve que para el pequeñín sería más benéfico someterse a una tenotomía o una miotomía, pues entonces se hace una intervención y esas fibritas musculares del bíceps, imagínense que esto es un bíceps, eh, pues se hace una pequeña intervención y se van a cortar unas cuantas fibras musculares, no todas, para que él pueda extender. Sin embargo, pues bueno, es una operación un poquito dolorosa, molesta para los pequeñitos, entonces pues no siempre se les indica, aunque sea factible hacerla, no siempre se les indica si el beneficio no va a ser mayor a su dolor. ¿Mm? Entonces, pues aquí habría que ver. Por ejemplo, aquí como rompecabezas que tiene enfrente, estas piececitas son parte de la integración sensorial que se trabaja con el pequeñito, ¿no? Se trabajan formas, colores, probablemente texturas. Y ustedes a lo mejor dirán, Miss, pero pues es que con sus manitas así a poco puede agarrar y armar el rompecabezas. Pues aquí probablemente sí, probablemente no, pero en el caso de que no, de todas maneras es muy útil para los pequeñitos, como en el caso de él, por ejemplo, aunque el terapeuta sea quien agarre las piezas y se las ponga en la mano, el hecho de que le digas, mira, esta es la piececita azul, ¿y dónde la vamos a colocar? Aquí y a ver, y siéntela, y ahora mira el azul, y ahora qué color es, y trata de repetirlo, ajá, todas esas partes de integración sensorial son muy útiles para los pequeñines porque pues les ayudan a seguir desarrollando su plasticidad cerebral y en esta medida pues estar mucho mejor, ¿no? Ah,
Aquí tenemos otro ejemplo, esto que están viendo aquí, esta imagen, es más de una rehabilitación ortopédica. Probablemente esta paciente haya tenido un esguince o probablemente tenga tenga una cuestión de debilidad aquí en los abductores. Entonces, bueno, pues aquí lo que se está haciendo es que mediante una polaina se está fortaleciendo toda la cadena de los abductores, un poquito la estabilidad del tronco. Aquí a lo mejor si yo quisiera trabajar un poquito más la estabilidad de este tronco, yo le diría quíteme su mano de aquí, no me haga trampa, póngamela aquí al lado de su cuerpo. También se trabaja, pues bueno, como con pelotas y demás. Pero bueno, esto que a lo mejor dicen, pues es que eso qué, ¿no? Pues se acuesta y hace 1000 repeticiones del ejercicio. Sí, ¿no? Pero bueno, aquí se trata básicamente de saber cómo vas a prescribir el ejercicio. Tú puedes a lo mejor, si tú eres una persona que se ejercita y va al gimnasio y conoce de ejercicios, tú puedes saber que este ejercicio sirve para fortalecer los abductores de la cadera. Y puedes saber que a lo mejor en esta angulación ya se están trabajando los abductores, que si aumentáramos la angulación ya estaríamos compensando con músculos del tronco, ¿no? Que si lo hacemos más abajo, igual vamos a estar trabajando abductores, pero no vamos a estar trabajando movilidad de cadera. O sea, tú puedes saber a lo mejor todo eso, pero si no sabes prescribirle a tu paciente, decirle cuántas veces al día lo tiene que hacer, cuántas repeticiones, cuántas series, con qué peso, para qué y cómo, pues de nada te va a servir. O sea, el ejercicio que tú le indiques no va a ser terapéutico. Tú le tienes que poder explicar a tu paciente por qué va a dejar su pierna nada más a 30 grados o por qué la va a subir a 45 o por qué quieres que la suba a 50 grados, ¿no? Tienes que saber decirle eso porque si no, pues nada más vas a hacer que se lastime y que no crea en la rehabilitación. Ajá. Bueno. Ok. Vamos a tomar un pequeño descanso. Vamos a descansar un ratito porque ya nos alargamos un poco. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo bien. Todo bien, No. profesora. De acuerdo. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso porque hoy no va a haber actividad de clase, hoy vamos a tener solo la clase y al final solamente va a ser la tarea y ya. Entonces hoy sí nos vamos a retirar hasta las 8. Entonces vamos a tomar un descanso, nos desconectamos un ratito y volvemos, ¿vale? Voy a detener la grabación.